conoces las diferentes escuelas de la psicología, conoces las diferentes formas de hacer terapia. Si estás interesado en hacer terapia en los próximos días, quédate esta charla, te va a abrir un poco el panorama y a lo mejor puedes elegir la terapia que más te acomode dependiendo de lo que quieras tratar. Muy bienvenidos sean todos, soy el doctor Alejandro Sau, que transmite, ya lo saben, desde Hermosillo, Sonora. Estoy, bueno, por un lado muy feliz, pero por otro no tanto. Por un lado muy feliz porque el próximo sábado viene ya el segundo Congreso para la Vida. Ya aquí en la página está la información, es gratuito, somos 4 países o 5 los que estamos participando. En mi caso te invito a mi conferencia, que es el día sábado. Tocaré el tema de hipnosis pediátrica, porque hay muchas dudas de lo que es realmente la hipnosis y no saben de lo que se están perdiendo cuando se trata de educar niños o de cambiar conductas en niños. Entonces mi tema en el Congreso para la Vida es hipnosis pediátrica. Los invito, a mí me toca salir el sábado, pero todas las pláticas que va a haber ahí tienen algo importante. Y por otro lado, estoy un poco triste porque la semana pasada hackearon mi Facebook, entonces perdí un montón de fotos, de videos, de recuerdos, y mi fanpage, mi página de hipnosis, sigue todavía dependiendo de eso, y como me cambiaron el correo, me cambiaron el teléfono, me cambiaron la contraseña, pues difícilmente la voy a poder recuperar. Sin embargo, pues quiero invitarlos a, si te interesa seguirme, voy a poner acá abajo la liga, es Dr. Alejandro Sau Hipnosis. Esa sería la página nueva para que pues te metas, y ahí va a haber video, van a estar todas estas charlas, va a haber algunos ejercicios. Me va a servir este cambio para hacer una reestructura y hacerla más atractiva para ustedes. Así que ya saben, si quieren seguirme en mi página de Facebook, se llama Dr. Alejandro Sau Hipnosis. Y pues sean ustedes bienvenidos al tema de esta semana, y nos vamos con él. En esta plática del día de hoy hablaremos de las diferentes escuelas terapéuticas o de intervención terapéutica. Quédate con nosotros si quieres saber la gestáltica, la cognitiva conductual, la psicodramática, la freudiana, la humanista, el hipnoanálisis, la escuela gestalt. Hablemos de psicoterapia, la naturaleza compleja de este ámbito, dificulta el intento de dar una respuesta sencilla acerca del concepto de psicoterapia, ¿no? Actualmente existen una gran diversidad de psicoterapias que se diferencian en cuanto a sus objetivos o los principios teóricos subyacentes. Son, digamos, focos de tratamiento y las técnicas para alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto, existe toda una amplia gama de definiciones generales que han sido propuestas por diversos autores y asociaciones. Pues esta tarde vamos a ver alguno de estos. Esta tarde o esta mañana o esta noche, dependiendo cómo tú estés, vamos a exponer varias de las definiciones de psicoterapia. Empezando con esto, entrar por el tema, pues número 1 podríamos decir la psicoterapia es el uso de cualquier técnica en el tratamiento de trastornos mentales e inadaptaciones. El tratamiento llevado a cabo obviamente por un profesional. Como una segunda definición pudiéramos decir que podemos considerar como psicoterapia solo aquellos tipos de influencia que se caracterizan por la existencia de una persona que está capacitada para curar y socialmente autorizada para ello, ¿no? La existencia de una persona que sufre también buscando alivio en esa persona que cura, y la existencia de unos contactos o de un buen contacto entre ambas personas a fin de producir cambios en el estado emocional, también en las actitudes y en la conducta que la persona sufre. Cualquier tratamiento basado en la comunicación verbal o no verbal con el paciente, y distinto de los tratamientos, por ejemplo, electrofísicos o farmacológicos o quirúrgicos, pudiéramos decir que también es psicoterapia. Otra definición, pues, podemos entender por psicoterapia todo tratamiento de naturaleza psicológica que a partir de manifestaciones psíquicas
o físicas de sufrimiento humano, pues promueven el logro de cambios o modificaciones en el comportamiento. La adaptación al entorno es salud física y psíquica, y el bienestar biopsicosocial, yo le agregaría también espiritual de las personas, ¿no? Las parejas o las familias. En síntesis, podemos observar cómo estas definiciones expuestas, estas 4 definiciones que acabo de dar, coinciden en indicar que la psicoterapia es un tratamiento realizado por un profesional socialmente autorizado que utiliza medios psicológicos para ayudar a resolver los problemas que presenta una persona o un grupo de personas en el contexto de una relación profesional, ¿sí? Los principales elementos de la psicoterapia son, obviamente, el paciente y el psicoterapeuta. Es importante, una persona capacitada para hacerlo. Empecemos entonces definiendo las diferentes escuelas o modos o formas de hacer terapia o estilos de hacer terapia, y vamos a iniciar con la terapia conductual. Esta terapia se basa en introducir ejercicios para modificar la conducta. Es importante saber que no se puede establecer una modificación conductual si no se arreglan antes algunos conceptos de personalidad, como autoestima, en fin. Esta terapia generalmente se utiliza o es muy eficiente cuando hablamos de pequeñas adicciones o conductas desadaptativas. 1. A partir de este momento, en hipnosis se le diría así, ¿no? A partir de este momento, lo que corresponde, nunca más volverá. 2. Cuando termine y hasta nuestra próxima sesión de hipnosis, dejarás lo que corresponda a esa terapia. Y como número 3, al final en hipnosis siempre hacer una visualización donde el paciente se ve a sí mismo con la conducta corregida, es decir, enfocada a la modificación de conducta. Solo se aplica en hipnosis, solo lo aplicamos en conductas dependientes, desadaptativas, no tanto en conductas patológicas que están perfectamente reconocidas por el paciente, ¿no? Y desea cambiarlas. La terapia cognitivo-conductual. Ellie fundó lo que se llama la terapia racional emotiva o TRE, la terapia TRE. Esta consta de 2 pasos principales. Uno cognitivo, que se trata de reconocer, conocer, darse cuenta que el paciente debe darse cuenta de lo que hace y lo que está haciendo va en contra de su perjuicio, ¿no? Debe reconocer las cosas que hace, incluso si se debe decir de una manera grosera, ¿no? A veces en la terapia tengo que ser así: estás gorda porque comes mucho, no te das cuenta de que hace tiempo que no puedes ponerte una ropa, ninguna talla normal, porque estás gordísima y todo el mundo te ve gorda, y el que no lo dice, lo piensa. Esto es una visualización quizá bastante dura. El número 2, en la parte conductual, es corregir. Corregimos ese comportamiento. Un ejemplo: a partir de ahora, nunca más harás esto para que no te ocurra esto otro. Visualízate como una mujer delgada, que dejó de abusar de las comidas, que come poco y que puede entrar a comprar a las tiendas de ropa de moda normales. Visualízate cómo te vas quedando delgada y estilizada, y la gente ya te admira de otra manera, más delgada. Luego, se puede aplicar ejercicios para aumentar la autoestima, todo esto mediante visualizaciones. Esta corriente generalmente yo la utilizo para fobias, neurosis, pequeños trastornos de conducta, terapia Gestalt. Vamos a hablar ahora de la terapia Gestalt. Fritz Perls sienta las bases de esta terapia, que son relativamente sencillas de entender. La persona enferma somatiza, y si somatiza crea unas defensas adicionales, y si crea unas defensas adicionales tiene unas conductas de evitación adictivo-compulsivas. ¿Sí? Número 2, la conciencia distorsionada se inhibe de responsabilidad, culpando a todo el mundo de lo que le pasa, o lo que reconoce, ¿no? Pero
dice que no puede evitarlo. La terapia gestal consta de 3 pasos. Si pudiera resumirla, la resumiera en 3 pasos, ¿no? Uno, pues reconocer que hay una serie de ideas, de valores, de sentimientos que o bien se le han negado o se le han dado distorsionadas. Este reconocimiento se hace mediante una visualización también, ¿no? Tienes que reconocer que eres racista, un ejemplo, ¿no? Tienes que reconocer que eres racista porque no se te ha dicho que todos los seres humanos somos iguales o te lo han dicho de una manera distorsionada. Eso sería un ejemplo. Reconocer que esta creencia o distorsiones adquiridas o bien la han aprendido o la han copiado incluso, ¿no? Por ejemplo, tú piensas que las personas que no son de raza aria son malas e inferiores porque te lo han enseñado así, pero las personas de color son tan buenas personas como cualquier otra persona de cualquier raza, ¿no? Eso también en una visualización. Número 3, por ejemplo, si se generan los 2 pasos anteriores, el tercer paso se generaría de una manera automática. Entonces el paciente cambia su comportamiento en base a los 2 pasos anteriores, ¿no? Y el tercer paso se vuelve automático, como decía, es una, digamos, yo creo que se vale esta palabra, reetiquetación. Esta terapia se aplica cuando el paciente vivió una experiencia que resultó ser traumática para él, por ejemplo, y no quedó cerrada adecuadamente. No la pudo cerrar ni en terapia. Entonces se habla de lo que le ocurrió al paciente hace un tiempo, pero ahora ya tiene otra mentalidad más madura y se le habla con madurez de hoy. Es decir, se le debe de hablar con la madurez que ahora tiene, que hoy en día tiene, y no con la que contaba cuando tuvo ese trauma, ¿sí? Esta corriente se utiliza, generalmente la utilizo yo mucho para anorexia, para bulimia, para depresión, para trastornos severos, shock o patologías severas basadas en traumas con revisión y reetiquetado, ¿no? Siempre que haya somatizaciones, obligatoriamente esto nos manda a utilizar la terapia gestal. Es decir, está en la mente y después se traspasa al cuerpo, ¿sí? Entonces partimos de la premisa de que si hay un trauma, la autoestima y el autocontrol están mermados. Por lo tanto, al final de la terapia siempre aplicaremos un ejercicio de autoestima y de autocontrol adaptado a su patología, ¿sí? Hablemos ahora de terapia aversiva. Estos ejercicios se utilizan para eliminar dependencias y compulsiones, así, simple. Watson, el conductismo, parte de que todo estímulo genera una respuesta y por lo tanto los planteamientos serían los siguientes. Desde el conductismo de Watson, primer planteamiento podría ser, si hay una respuesta, debemos averiguar qué conducta provoca esa respuesta. El número 2 de Watson podría ser, si hay un estímulo, ¿qué respuesta provocaría dicho estímulo? Y número 3, en caso de que fuera una respuesta no heredada, o sea, congénita, ¿cómo la adquirió? ¿No? El conductismo parte de la premisa de la psicología científica, donde hay algunos conceptos difíciles de explicar, ¿no? Hablaremos aquí de conciencia, de inconsciencia, de mente. El conductismo es cuanto a la aplicación de terapia y población adulta. Esto a veces ya está en desuso, ¿no? Se utiliza en pacientes que están en fase de desarrollo, por ejemplo, niños como un sistema de aprendizaje, utilizando premio-castigo, ¿no? Cuando el niño nace, tienes 3 tipos de sentimientos solamente. 1, amor como respuesta a los cuidados de su entorno, ira cuando siente sensaciones de incapacidad e impotencia, y el miedo. El miedo sería el número 3, que es cuando tiene que enfrentarse a las situaciones desconocidas. Y a partir de aquí, los demás sentimientos, cualquiera que estén ahí, cualquiera que ustedes gusten y manden, son adquiridos. Así es que utilizaremos la orientación conductista generalmente en dependencias,
en compulsiones, en niños preadolescentes, ¿sí? Hablemos ahora de otra de las terapias, otra forma de hacer terapia, otra escuela, el psicodrama. El psicodrama se basa en la revisión del shock traumático escenificado. El psicodrama se basa en la revisión de este momento traumático, este momento de conmoción, antes de que llegue a generar la patología, teniendo en cuenta el momento de hoy en día, ¿sí? Es decir, no trasladamos al trauma, pero ya no es la misma persona, ya que esta persona ha madurado y ve las cosas con otro prisma, con maduración. Por lo tanto, no es la misma persona que sufrió ese choque, ¿sí? Esta terapia revive el trauma, pero con la visión de una persona madura, reetiquetada. Esa situación acorde a su maduración psicológica, mental y actual. Y el paciente, al volver a analizar de nuevo la situación traumática, lo reetiqueta acorde a su maduración psicológica actual. ¿Y qué pasa? Pues evidentemente más madura la persona que cuando aconteció ese choque del momento traumático, y pues esto funciona, ¿no? La terapia esta va a ayudar en esa reetiquetación. El paciente ve el hecho de otro punto de vista, ¿sí? Teniendo en cuenta esta maduración actual. Bueno, se da cuenta que el hecho ocurrido en el pasado no tiene tanto alcance traumático, por decirlo de alguna manera, como lo vivido en aquel momento, ¿no? La revisión es una de las experiencias reales, pero tampoco es necesario que esa experiencia sea real, ¿no? Es más bien como una visión que tiene el paciente de que lo hace, pues vaya, ¿sí? Es real para él mismo y puede que no tanto para los demás. Es su verdad y no la verdad de todos, ¿no? Puede no ser cierta su realidad, incluso lo que es traumático para él puede no serlo para otras personas, ¿sí? Vamos ahora un poco a la utilización de las distintas terapias, cómo esto se utiliza ya en la vida real. La cognitiva, bueno, se utiliza para corrección de datos, de condicionantes, algunas condicionantes cognitivas, conductuales. Se utiliza para que el paciente comprenda los elementos que le condicionan y los modifique. La terapia gestal se utiliza para etiquetar experiencias traumáticas o condicionantes en un momento dado. La terapia conductista, pudiéramos hablar de que se utiliza para premiar o castigar por la asociación de una conducta. Es decir, a ver si va, se utiliza para castigar simplemente una conducta. Vamos ahora un poquito a hablar del psicodrama. ¿Cuándo se utiliza? Pues el psicodrama se utiliza para revivir y reetiquetar un shock traumático. Haciendo un resumen, ya en la recta final les diré, mencionando uno a uno, para recordar cuál es la mejor, para ver que sepas cuál es la mejor, se adapta y cuál es el tratamiento que quieres recibir, dependiendo de tu necesidad. La terapia gestáltica se utiliza cuando tenemos un paciente cuyo trastorno viene derivado de un shock traumático. Por ejemplo, una fobia a los perros, tengo miedo a los perros desde niña, donde un perro me mordió. Pues habría que resolver esta experiencia pasada donde el paciente fue mordido y hacerle entender que la intencionalidad del perro no era morderle, sino más bien estaba jugando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que cerrar la creencia correctamente, y esto ha sido un simple accidente y no volverá a suceder jamás. Con esto, en teoría, tendría que desaparecer la fobia, ¿no? La terapia cognitiva, hablemos de la terapia cognitiva. Es esta que se utiliza cuando tenemos un paciente con una cognición equivocada de las cosas. Por ejemplo, homofóbico, es decir, miedo a los homosexuales. El paciente tiene miedo a los homosexuales porque tiene una percepción equivocada sobre la homosexualidad. Seguramente esto es así, ¿no? Tiene una percepción equivocada a la homosexualidad. Y la terapia consiste en desmontar, pues, esa idea equivocada que tiene sobre los homosexuales, ¿eh?
La terapia conductual, vamos a hablar de ella, y es esta que se utiliza cuando queremos corregir o modificar una conducta, ¿sí? Sería una terapia correctiva de modificación conductual. La terapia psicodramática, ¿qué es esto? La terapia psicodramática es muy popular en los Estados Unidos, quizás no tanto en Europa. De las terapias de emergencia es muy utilizada. Consiste en hacer que el paciente vuelva al momento de su trauma, revivirlo para que lo pueda racionalizar y para darse cuenta de que no es causa de un trauma, y debe revivirlo literalmente con todo lujo de detalles. Por eso es que utilizamos la hipnosis, para que la persona pueda tener lujo de detalles y que en su momento esa situación fue dramático o dramática para él. Normalmente pues el psicodrama se utiliza cuando las demás terapias fallan. Si fallaron todas, podemos hacer este tipo de terapia. Vamos a la freudiana, porque la terapia de Freud es la que va al origen de las cosas, ¿no? Freud entiende que todo trauma tiene su origen y hay que ir al inicio de las cosas, cuando todo empezó. Vamos a ver la terapia humanista. ¿Cuándo la terapia humanista? Bueno, la terapia humanista es comparativa, ¿no? El paciente debe darse cuenta de que sí tiene la patología, pero también hay mucha gente que la padece y que muchos están peor que él. Así de simple, ¿no? El hipnoanálisis se basa en la búsqueda de la causa. Se utiliza el hipnoanálisis cuando no tenemos idea de dónde proviene la causa, o no lo sabemos ni nosotros mismos, ni lo sabe pues el paciente. Entonces, para averiguar la causa, utilizamos el hipnoanálisis. Hay dos versiones dentro del hipnoanálisis. Un hipnoanálisis es un, digamos, psicoanálisis, pero sin la aplicación de terapia, ¿no? Simplemente se utiliza para averiguar la causa, no para tratar. La terapia transpersonal consiste en navegar, por decirlo de alguna forma, dentro de la memoria del paciente, induciendo detalles precisos que no están en su memoria, que se le induce a que fabule, ¿eh? Es una fabulación que le ayuda a superar su trastorno. En un principio, nuestra intención no es inducirle a que fabule, pero al aplicar el hipnoanálisis, pues no vamos a ver nada que nos ayude a encontrar la causa. Así que donde debemos agarrarnos de algún detalle, por muy pequeño que sea, para hacer que fabule en pros de ayudarte en su tratamiento. Aquí creo que es importante también mencionar a Brian Weiss, que busca la causa en la experiencia de vidas pasadas. Muchos libros muy famosos del autor Brian Weiss. Y esto es muy criticado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es algo que también se puede hacer. Vamos de nuevo a la escuela Gestalt. Cuando hacemos revivir a un paciente algún evento de su juventud, su niñez, que le llevaron a experimentar un fuerte impacto emocional, pues con una cierta diferencia de edad, y le hacemos revivir aquellas circunstancias de su juventud o de la niñez con la experiencia y maduración con la que cuenta hoy este paciente adulto, ¿no? Algo así más o menos funciona. Estamos haciendo una transferencia. No es lo mismo una persona de 5 a 7 años que le puede impactar algo sencillo que una persona madura que ante la misma situación no se impactaría en lo absoluto a este niño, ¿no? Esa situación le provocaría un impacto emocional y condicionamiento que le llevaría a una patología mediante el procedimiento de protocolo hipnótico, ¿no? Hacemos primero quizá un hipnoanálisis al paciente y hace una transferencia al hipnoterapeuta, y una vez que tenemos los transferidos o las ideas transferidas al terapeuta por el paciente, pues se procede a aplicarle al mismo una contratransferencia de maduración, que es reetiquetamiento, de reanalización y de reasociación de lo transmitido, o de lo transferido, perdón.
¿no? El paciente aquí responderá una nueva asociación y reetiquetado, y por lo tanto pues responderá con una conducta nueva, no condicionada. Pues les agradezco que hayan estado acá. Espero sea importante, les parezca importante y les haya dado un panorama de lo que es la psicología y cómo se trabaja, cuáles son sus formas, sus modos. Espero que haya dado una opción pues interesante para ti que quieres hacer terapia. Reitero mi invitación al Congreso de Hipnosis este próximo sábado ya, así es que anótate, es gratuito, somos 4 países los que estamos representando. Yo, doctor Alejandro Sau, estaré hablando de hipnosis pediátrica, las diferentes técnicas que se utilizan en la hipnosis con niños, y también por recordarte que si quieres seguirme en mi nueva página de Facebook es Dr. Alejandro Sau Hipnosis. Me dará mucho gusto tenerte ahí como seguidor y ahí estaré compartiendo algunos ejercicios prácticos para tu beneficio. Entonces ahí va a haber material. Si gustas seguirme, Dr. Alejandro Sau Hipnosis, aquí voy a poner el enlace. Nos vemos, hasta luego, nos vemos el sábado en el Congreso. Hasta luego.